Queremos realizar la división y escribir la respuesta como una fracción simplificada o número mixto. Cuando tenemos división por fracción, escribimos el problema de división como un problema de multiplicación. Estamos dividiendo por C sobre D, como equivalente a multiplicar por el recíproco de D sobre C. Una vez que tenemos el problema de multiplicación, lo multiplicamos como lo haríamos normalmente. Primero tenemos 3/5 dividido por 2/9. Bueno, dividir entre 2/9 es equivalente a multiplicar por el recíproco de 9/9 Podemos escribir esto como 3/5 veces 9/2. Antes de multiplicar, queremos ver si hay factores comunes entre los numeradores y los denominadores. En este caso no hay, así que multiplicamos. 3 por 9 es 27. 5 por 2 es 10. Esta fracción no se simplifica, pero es una fracción impropia, así que vamos a convertirla en un número mixto. 27/10 significa 27 dividido por 10. Hay 2 10 en 27. 2 veces 10 es 20. Restamos. Tenemos un resto de 7, lo que significa que 27/10 es igual a 2 y 7/10. A continuación tenemos 3 divididos por 1 3. Escribamos 3 como fracción. 3 es equivalente a 3/1. Luego hemos dividido entre 1 3. Bueno, dividir entre 1 3 es equivalente a multiplicar por el recíproco de 3/1. Entonces tenemos 3/1 por 3/1. De nuevo, nada se simplifica. Multiplicando, tenemos 3 veces 3 son 9. Más de una vez 1 es 1. 9 dividido por 1 es solo 9. Nuestro cociente es 9. La razón por la que esta respuesta es 9 es porque 3 divididos entre 1 3 nos pregunta cuántos 1 3 hay en 3, y son 9 1 3 en 3. A continuación tenemos un cociente que involucra números mixtos. Comenzaremos escribiendo los números mixtos como fracciones impropias. Tendremos un denominador de 4 para la primera fracción, un denominador de 12 para la segunda fracción. El numerador de la primera fracción será 4 veces 6 más 3. Eso es 24 más 3, o 27. La segunda fracción, tendríamos un numerador de 12 por 7 más 11. 12 veces 7 es igual a 84. 84 más 11 es igual a 95. Dividir por 95 12 es equivalente a multiplicar por 12 95. Escribe esto como 27 4 veces. 12 95. Antes de multiplicar, queremos buscar factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Observe cómo 4 y 12 comparten un factor común de 4. Hay uno de 4 en 4 y 3 de 4 en 12. Ahora seguiremos adelante y multiplicaremos. 27 veces 3 es igual a 81. Una vez 95 es igual a 95. Esto no está simplificado, así que este es nuestro cociente, 81/95. Para nuestro último ejemplo, tenemos 1 8 veces 2 3 dividido por 5 6. Aquí estamos dividiendo por 5 6, que es equivalente a multiplicar por el recíproco de 6 5. Escribamos esto como 1 8 veces 2 3. Veces 6 5. Ahora, antes de multiplicar, queremos simplificar. Observe que 2 y 8 comparten un factor común de 2. Hay 1 2 en 2 y 4 2 en 8. Observe aquí, 3 y 6 compartidos, un factor común de 3. Hay 1 de 3 en 3 y 2 de 3 en 6. Observe que aquí tenemos un factor común entre los 2 aquí y los 4 aquí. Hay 1 2 en 2 y 2 2 en 4. Ahora nos multiplicamos. Nuestro numerador es 1 por 1 por 1, que es 1. El denominador es 2 veces 1 por 5, lo que equivale a 10. Esto se simplifica a 1 10. Espero que hayas encontrado esto útil.